A eso venimos, Señor, a este lugar, para conocer más aún de ti, Jesús, y conocer el plan, el proyecto y el propósito que tú tienes para cada creyente y para cada oyente en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, exaltamos tu nombre, te bendecimos y pedimos y desatamos la sabiduría que proviene de lo alto. Esa sabiduría que proviene del Espíritu de Dios la desatamos sobre cada oyente en esta mañana en el nombre de Jesús. Declaramos que tenemos la mente de Cristo de 1 Corintios 2:16. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo aquí en la tierra, somos la plenitud de Cristo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque hacemos las mismas obras del Señor Jesús, son mayores, porque eres tú, Espíritu de Dios, que estás aquí con nosotros. Y mientras enseñamos tu palabra, Señor, tu mano extendida de poder está ya manifiesta para hacer milagros creativos, y tú pones órganos nuevos en esos cuerpos disfuncionales en el nombre de Jesús, y das vida a cada una de las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación. Ellos recibirán sanidad en sus cuerpos en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, derribamos todo argumento que se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra en el nombre de Jesús, y llevamos nuestro pensamiento natural cautivo a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Señor, recibimos tu palabra. Señor, declaramos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto en nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, que seas más tú y menos yo. Espíritu de Dios, habla a mi mente, a mi corazón, y pon palabras en mi boca para hablar a tu pueblo, Señor, para hablar a otras ciudades, naciones, países y personas que nos están viendo, en cada uno de los lugares donde nos ven, en el nombre de Jesús. Que esta palabra pueda ser de bendición y de edificación, y pueda librar a alguien de la muerte, en el nombre de Jesús. Ese es nuestro propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 4, que estamos viendo cápsula de sanidad el día de hoy en el nombre de Jesús. Esperamos terminar, vamos a ir un poco rápido. Proverbios 4 del 20-22, y vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos, personas, hermanos, familiares y cada oyente a través de estos medios de comunicación, de nuestras páginas de Facebook, de Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de cada una de las ciudades y países como es Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, Chile, Guatemala, Haití, algunos hermanos de los Estados Unidos de Norteamérica, hispanos que nos ven por allá. Dios les bendice. El Espíritu de Dios tiene una palabra especial y específica para usted en esta mañana. En el nombre de Jesús, y cada persona que nos ve de nuestro amado México, lindo y querido, de cada uno de los estados, pues Dios les bendice a ustedes también. Proverbios 4, del 20-22, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Cápsulas de sanidad, ¿qué significa? Literalmente el Espíritu de Dios me dice, es como si agarraras una cápsula y pusieras la sustancia activa ahí. Es como si agarraras una cápsula y ahí pusiera la información. En este caso la palabra es medicina, ¿verdad? Dice que es medicina a nuestro cuerpo. Ahora, el detalle es cómo poder aplicar esa palabra para poder recibir sanidad en nuestros cuerpos. Sabe que la perfecta voluntad del Señor es que usted viva larga vida sobre la tierra y que no muera de una enfermedad incurable. Es la perfecta voluntad del Señor. Pero nosotros tenemos que aplicar la medicina. ¿Cómo aplicamos la medicina? Pues ya lo hemos visto. Primeramente, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Es decir, la palabra cuando usted la oye, a través de ello, usted está adquiriendo la medicina de Dios, porque la palabra es medicina. ¿Ok? Cuando la palabra la ponemos y la encapsulamos, o sea, la agarramos la palabra a ciertos textos bíblicos que nos hablen de la promesa de sanidad, lo que Cristo Jesús ya pagó en la cruz del Calvario, adicionalmente a textos bíblicos donde habla de larga vida, toda esa información la tomamos, la escuchamos, la recibimos. El siguiente proceso para adquirir la medicina de Dios es oírla. Primero es adquirirla, ¿ok? La oímos. ¿Cuándo la adquirimos? Cuando la oímos la palabra de Dios. Agarramos esos textos bíblicos que hablan de la promesa de que usted es de larga vida y que usted tiene que ser sano.
Y entre ellos hay varios, ¿no? Entre ellos Isaías 53, 4 y 5, el Señor Jesús llevó ciertamente sus enfermedades y sus dolores en la cruz del Calvario. Y por sus heridas usted ha sido sanado. Esos son los textos bíblicos base. Oímos la palabra. Y luego el siguiente, ¿qué es? Es recibir la palabra. Cuando la recibimos, cuando creemos que la palabra nos aplica a nosotros y es para nuestras vidas. Hay personas que ya no creen en sanidad. Bueno, dice que pasó para el primer siglo. Nuestros hermanos los bautistas hablan de que ya no existe la sanidad. Bueno, a fin de cuentas cada quien sabe lo que debe de aprovechar y disfrutar el Evangelio de Cristo es para disfrutarlo. Recibirlo, luego tenemos que, después de recibirlo, creer. Creer la palabra de Dios, es decir, la oigo y digo es para mí, no la rechazo, es para mí, la recibo y ahora decido en mi corazón creer lo que está escrito. Y por último ya viene la parte de actuar en lo que hemos creído. Y en el actuar, una de las partes de actuar o entrar o poner en acción nuestra fe, porque la fe viene por el oír. Oímos la promesa, Isaías 53, 4 y 5, y digo que esa promesa es para mí, la recibo y digo, sí, me pertenece. Creo que aplica para mí en este Nuevo Testamento. Para yo que vivo en esta época, en el 2020, me aplica. Tercero, decido creerle en mi corazón que Jesucristo llevó mis enfermedades en la cruz para que yo ahora sea sanado. Por sus heridas hemos sido sanados, ¿ok? Entonces la creo, decido creerla y por último decido actuar en lo que he creído. Y la manera de actuar es repetir y hablar lo que está escrito. Señor, te doy gracias porque en la cruz del Calvario tú llevaste mis enfermedades. Y empiezo a hablar lo que he oído, lo que he recibido y lo que he creído. ¿Ok? Recibir significa que no ponga un tope en su mente. Significa que su mente no le diga, es que ya eso ya no existe en la actualidad. Aquí uno es donde recibe la palabra, para luego creerla en su corazón. La recibe en su mente, porque el tope máximo o el obstáculo máximo que puede tener el ser humano es en su mente. Sus preceptos humanos le impiden creer en la sanidad, ¿ok? O le impiden creer que hay enfermedades que supuestamente la ciencia médica dice que son incurables, como es el cáncer, el diabetes y otras enfermedades degenerativas. Dicen, bueno, son incurables, la esclerosis múltiple. Y las personas creen que hay enfermedades incurables y ponen un tope en su mente y creen que no puede el Espíritu de Dios hacerles o crearles un órgano nuevo ahí. Entonces, en el actuar está hablar lo que está escrito. Creo, Señor Jesús, lo que dice Isaías 53. Tu palabra dice que ciertamente llevaste mis enfermedades, sufriste mis dolores, y yo te tuve por azotado, por herido de Dios he batido, mas tú fuiste herido por mi rebelión, molido por mi pecado. El castigo de mi paz fue sobre ti, por tu herida yo he sido sanado. Hablar lo que está escrito, ¿ok? Pero la otra parte que viene ahí también, aparte de eso, estamos hablando del actuar, ¿ok? El actuar conlleva primero a hablar lo que está escrito. Luego, la otra parte es meditar y visionar. Meditar y visionar. ¿Recuerdan lo que hemos visto de meditar? Meditar, ¿qué significa? La definición de meditar es pensar y considerar un asunto con mucha atención y detenimiento. Meditar va muy relacionado principalmente a hablar, imaginar, pensar y pronunciar, susurrar y reflexionar en la promesa. Eso es meditar, reflexionar en lo que Cristo Jesús hizo. Meditamos en lo que Cristo Jesús hizo. Eso significa la palabra meditar. Y bueno, Josué 1.5 es el que nos habla, Josué 1.7 y 8, perdón. Dice que día y de noche meditarás en el libro, es decir, en la palabra de Dios. De día y de noche meditarás en él. Es decir, cuando alguien está con una enfermedad agresiva, enfermedad incurable, agresiva, que lo primero que tiene que hacer es meditar, decir, Señor Jesús, yo creo que tú llevaste mis enfermedades. Y la palabra murmurar significa que en voz baja usted esté continuamente hablando lo que está escrito.
Eso es murmurar, era un acto muy normal en el pueblo de Israel cuando va al muro de los lamentos, allá en Jerusalén. Ellos van y meditan y hablan lo que está escrito en la palabra. Y ahí están hablando la promesa, ahí están hablando la palabra. Entonces, meditar es murmurar, es decir, hablar en voz baja. Imaginar inclusive, también puede ser meditar, imaginar. Es decir, echar a volar la imaginación. ¿En qué sentido? En que lo que Cristo Jesús hizo por usted y lo que ahora usted puede visionar en un futuro, ¿ok? Pero para ello vamos a ver la palabra visionar. Ya vimos meditar, y meditar recuerda que también significa considerar algo. Es decir, dijo el Señor Jesús en Mateo 6:25 por ahí, considerad, dice, los lirios del campo, que se visten mejor que Salomón. No trabajan y Dios los viste. Considerad a las aves de los cielos que no trabajan tampoco, ni hilan, pero sin embargo Dios dice que les suple lo que requieren de alimentación, ¿verdad? Dios les suple. Tan solo usted ve, por ejemplo, yo veo en algunos lugares donde hay árboles de guayabos y cómo las personas ya ni siquiera los cortan, llegan los pajaritos y ahí están, tienen su alimento, el Señor se los suple. Entonces, eso significa meditar, también que consideremos lo que Dios hace por esta creación y por otra parte de la creación y cómo el Señor le suple a esa creación, cuánto más no nos suplirá a nosotros, sanidad en nuestros cuerpos. Ok, entonces la palabra ahora, la segunda parte es visionar. Visionar, ¿qué significa visionar? Visionar, una definición de visionar o de visión. La visión es una imagen clara, una clara imagen mental. La visión es una imagen clara o una clara imagen, ¿ok? ¿Sí entiende claro, verdad? Algo que tiene usted, está plenamente convencido como si lo estuviera viendo en su pensamiento, en su corazón. Es una imagen clara, esa es una visión. Es una imagen, una clara imagen mental de un futuro impartida por Dios a sus siervos. Es una imagen clara de su futuro. ¿Cómo nos vemos en el futuro? ¿En una caja a los 80 años? ¿En silla de ruedas a los 70? ¿Cambiándolo de pañales a los 75? ¿O cómo se ve usted? Ok, entonces, para actuar en lo que hemos creído, recibido, en lo que hemos oído, recibido y creído, tenemos que hablar lo que está escrito, tenemos que meditar en la promesa, que es imaginar también, meditar es imaginar, y repetir la palabra, como murmurar la palabra, repetir la palabra, lo que está escrito, repetirlo. Y cuando lo repetimos y lo visionamos, es decir, nos visionamos, yo digo, Señor Jesús, ciertamente tú llevaste mis enfermedades. Y yo estoy viendo a Cristo Jesús en la cruz del Calvario cuando está siendo traspasado por esos clavos. Yo estoy viendo a Cristo Jesús con ese corazón dañado, con esos pulmones dañados, con esos riñones dañados, con ese páncreas dañado. Yo lo estoy viendo ahí. Cuando digo, ciertamente llevaste mis enfermedades. Eso es parte de actuar en lo que hemos creído. Es hablar, meditar y visionar. Visionar es que usted vea, se traslade al futuro y vea a Cristo Jesús en la cruz, como dice en Números 21, que veían a esa serpiente que estaba en el asta, esa serpiente de bronce, que representaba a Cristo Jesús llevando la maldición, toda maldición de la humanidad, ahí en la cruz. Usted tiene que ver al Cordero en la cruz sacrificado por usted, creyendo que ahí llevó toda enfermedad y toda dolencia. ¿Me entiende? Eso es visionar. Pero tiene que ir a la cruz del Calvario, tiene que verlo. Hagan esto en memoria de mí, dijo el Señor Jesús. Cada vez que celebramos la Santa Cena es un acontecimiento tan importante que podemos ver a Cristo Jesús. Yo lo veo a Cristo Jesús todos los días en la cruz. Yo lo veo ahí, llevando mis enfermedades, cuando estoy aplicando la cápsula de sanidad preventiva. ¿Quiere vivir larga vida? Tómese la cápsula preventiva. Cápsula de sanidad preventiva. No recuerdo en qué fecha la hicimos, pero está en YouTube, en la página de Faith Power Guadalajara. En la página de YouTube, ahí está. Entonces, visionar es tener una imagen clara mental de nuestro futuro, ¿sí? Impartida por Dios a sus siervos. Se basa en un entendimiento preciso de Dios.
Un entendimiento preciso de Dios. Usted debe tener una imagen de un entendimiento preciso de Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús hace 2000 años? ¿Qué es lo que hizo por usted? Llevó sus enfermedades. Un entendimiento preciso de Dios, un entendimiento preciso de usted mismo. Es decir, ahora, ¿cuál es el plan, el proyecto de Dios que Dios tiene para usted? Me quiere de larga vida porque quiere que predique el Evangelio hasta los 120 años y en mi caso hasta los 147. ¿Me entiende? Él me quiere de larga vida. Entonces yo tengo que hacer una imagen de la larga vida. Me tengo que ver a los 100 años. 110, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146. Y por último, ya cumpliendo los 147, última cena, un buen pavo, un rico pavo. Y les digo a mi familia, con permiso, ya me voy. Y la familia enfadada, ya vete. Entonces, pero allá en el cielo nos vamos a ver todos. ¿Sí que allá en el cielo nos vamos a ver? Allá en el cielo nos vamos a ver. Entonces es una imagen de un entendimiento preciso de lo que Dios hizo, de lo que usted es en Cristo Jesús y lo que Dios quiere para usted. Debe tener una imagen de lo que Dios quiere para usted. Y de las circunstancias. Una imagen de las circunstancias. ¿En qué circunstancias nos vamos a ver de aquí a 30, 40 años más? Ok, es lo que nosotros vamos a visionar. Las circunstancias nosotros las determinamos, no Satanás. Satanás siempre va a venir a ponerle obstáculos. Nosotros determinamos las circunstancias. Entonces, es una visión del pasado, viendo a Cristo Jesús, es una visión del presente, viéndose sano en la actualidad, recibiendo por fe la sanidad, y es una visión de su futuro. ¿Cómo usted se quiere ver de aquí a 30, 40, 50, 60, 70 años? ¿Cómo se quiere ver? Bueno, eso es parte de visionar, y está respaldado con la Biblia, porque dice Habacuc capítulo 2, versículo del 2 al 4, Habacuc capítulo 2, en otras palabras es bíblico visionar. Habacuc capítulo 2 del 2 al 4 es parte de la fe, inclusive parte de la fe es visionar. O sea, cuando muchas personas creen que hablar la palabra es nada más hablarla de la boca, hablarla con su boca nada más, y estar hablando y hablando, pero sin visionar ni a Cristo en la cruz, ni usted visionando su futuro, sería una palabra infructuosa. Señor, te doy gracias porque por tus heridas he sido sanado. Señor, te doy gracias porque enviaste tu palabra, me sanaste y me libraste de la ruina. Señor, te doy gracias porque tú llevaste mis pecados en tu cuerpo sobre el madero para que yo, estando muerto en los pecados, viva la justicia y por cuya herida yo fui sanado. O sea, yo no le veo ni un efecto ahí. Eso que repetí ahorita no tiene ni un efecto en el mundo espiritual. Pero al contrario, cuando digo, Señor, ciertamente llevaste mis enfermedades en la cruz, pero ya estoy viendo a Cristo Jesús. Ya estoy visionando a Cristo Jesús en la cruz. Ya estoy visionando a Cristo Jesús con ese órgano respiratorio dañado. Ya estoy visionando a Jesús con ese hígado dañado. Ya estoy visionando a Cristo Jesús con esa célula dañada, con esa célula cancerosa. Yo ya estoy viendo a Cristo Jesús en la cruz. Es decir, cuando hablamos la palabra y no la meditamos ni visionamos a Cristo Jesús haciendo memoria de Él, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, entonces es una palabra infructuosa. No se trata de repetir, por tu llaga soy sano, Señor, pero tu mente está, mira qué bonito cuadro allá, aquel verde allá, mira qué bonito árbol. Por tu llaga he sido sanado, Señor, y estoy viendo el árbol, o sea, ¿qué? Eso no es fe. Fe es poder visionar a Cristo Jesús en la cruz y poderme visionar yo de aquí a 30, 40, 50, 60 años. ¿Qué voy a estar haciendo? Gracias, Señor, porque ese órgano que ahora está sano, ese órgano lo voy a utilizar para predicar tu palabra. Me veo a los 50 años enseñando tu palabra, me veo a los 50 años con mis descendientes, me veo a los 50 años haciendo algo para el reino de Jesús, me veo a los 50 años predicando en las calles, me veo a los 50 años sanando a los enfermos.
Pero yo ya me veo en ese momento. Estoy hablando ahorita, pero mi imaginación está allá. Yo le estoy hablando con los ojos abiertos, pero yo estoy allá. Sí me entiende lo que le estoy diciendo. Es decir, no puede haber fe si no hay una imaginación, no hay una visión de su futuro. No puede haber fe, porque la fe está basada primero en lo que Cristo Jesús hizo y está escrito en la palabra. Y la fe está basada también en la visión, porque mire, va totalmente correlacionada. Habacuc capítulo 2, de 2 al 4, y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tarda aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, o a su cumplimiento, y no mentirá, aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dice que visionemos, pero luego mete el versículo 4, o sea, visión, ¿qué tiene que ver? Bueno, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. ¿Qué significa alma? Que está metiendo su mente ya, relacionando la mente del ser humano, en la visión. El alma no recta se enorgullece y dice, no, ¿para qué quiero vivir tantos años? Con que viva nada más 50. El alma no recta, ¿qué le dice? Bueno, eso de que Jesús llevó la enfermedad no es cierto, no existe. Bueno, eso de que Jesús me sanó por sus heridas, a lo mejor ya no aplica para mí. Y gente mete su alma, se enorgullece su alma y no cree en lo que Cristo Jesús hizo. Pero en la misma alma, la mente humana, yo la puedo utilizar para imaginar cosas del reino de Jesús. Y mi mente está creyendo, mi mente está imaginando, mi corazón está imaginando a Cristo Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque yo me estoy viendo de larga vida, porque quiero vivir larga vida, porque quiero predicar su palabra y ayudar a esta humanidad. ¿Entendemos? Cuya alma no es recta, se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Y va totalmente correlacionado con la visión, y esto se va estableciendo en el Nuevo Testamento. El justo vivirá por su fe, Romanos 1:17. Y Gálatas capítulo 3 también viene, el justo vivirá por su fe. Entonces, si decimos que ejercemos fe y hablamos la palabra y no visionamos lo que Jesús hizo por nosotros, ni yo me visiono en lo que la palabra de Dios me dice, Señor, soy saciado de larga vida. Y ahorita ya me estoy viendo a los 90 años, predicando la palabra y sanando a los enfermos. Pero si no puedo visionar eso, no estoy ejerciendo fe. La fe sin visión no existe. ¿Me entiende? Porque sería una fe vana. Y esas sí serían vanas repeticiones. El actuar conlleva en hablar lo que está escrito, pero también meditar en la promesa y visionarme en la promesa. ¿Captamos? Y el visionarme va totalmente relacionado con la fe. Si alguien te dice, es que tienes que hablar y declarar la palabra y todo lo que digas te será hecho, pero si no visiona es la misma, son palabras vanas. No existe una fe sin visión. Es lo que yo he entendido del Espíritu de Dios. Bueno, yo sé que algunas personas enseñan, declara la palabra y te será hecho, bueno, pero si no meditas, si no visionas, no hay una fe efectiva, para que usted me entienda, ¿ok? Muy bien. La palabra no debe escasear. La visión, debe haber siempre una visión en cada creyente. Primero de Samuel capítulo 3. Primer libro de Samuel capítulo 3. Y vamos a leer varios textos bíblicos aquí. Ok. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. La palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Eso significa que cuando un profeta en el Antiguo Testamento estaba hablando la palabra de Dios, ¿qué cree? Estaba hablando de lo que él estaba visionando en ese momento. La palabra escaseaba, ¿y qué cree que significa eso? Que no había visión. Si Dios no hablaba, significa que nadie estaba siendo impulsado a vivir un futuro. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y, dice, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, aconteció que Elí, estando en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová.
donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, y Samuel respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Es decir, Dios estaba hablando a Samuel, tan literal era la voz de Dios que creía que era un ser humano el que le estaba hablando. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, ¿ok? Vamos a ver al versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere, le retiñirán ambos oídos. Y por último, vamos a leer el 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué historia nos está señalando aquí? En primer lugar, que estaba escaseando la profecía. Dios llama a Samuel para que fuera profeta. Pero un profeta sin una visión era un profeta que no servía para Dios. En otras palabras, si escaseaba la palabra del Señor, escaseaba también la visión de un pueblo. Visión también se puede definir, por decirlo así, que una visión es como la guianza que existe para llegar a un futuro. Una visión es como una guianza que usted tiene, donde se le va a mostrar un camino para que usted llegue a un futuro, o el futuro que Dios tiene para ustedes. Porque si no hay una guianza, ¿quién es nuestro guía? Dice que el Espíritu Santo es el guía y es el maestro ahora para nosotros. Si no estamos conectados con el Espíritu de Dios, como dice Romanos 8:14, si ustedes son hijos de Dios, dice, son guiados por el Espíritu de Dios. El que es guiado por el Espíritu de Dios es un hijo de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo, y Él es el que permite que toda visión que nosotros ejerzamos a través de la fe sea dirigida por el Espíritu de Dios, y Él nos lleve al camino que queremos lograr. ¿Estamos entendiendo ahí? Él nos lleva al camino que queremos lograr, ¿ok? Entonces, visionar es bíblico y es parte de la fe. Si no visionamos, no podemos llegar a ese futuro por el cual no hemos creído. Yo creo que voy a llegar a los 100 años, pero yo necesito verme a los 100 años. Porque si no puedo lograr verme a los 100 años, no se va a cumplir eso en mí. ¿Y cómo? Bueno, Salmo 91:16, Señor, tú me has saciado larga vida. Creo que soy de larga vida. Creo que soy de larga vida porque busco primeramente tu reino, y todo esta larga vida me es añadida en el nombre de Jesús. Y sé que tú me librarás, me guardarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Yo sé que no quedaré en esa pandemia, y tengo la plena seguridad que no quedaré en esa pandemia. Sin embargo, hermanos en Cristo, pastores han muerto. Muchos pastores han muerto, evangelistas internacionales han muerto. Entonces, ¿por qué? Porque simple y sencillamente a lo mejor no saben cómo aplicar la medicina de Dios. Ese tema para mí es de vida o muerte, en lo personal, le digo, cápsula de sanidad para mí es de vida o muerte. ¿Ok? Es de vida o muerte. ¿Cómo podemos combinar la meditación con la visión? Bueno, podemos ver que Habacuc nos habla de que escribamos una visión, que la declaremos en tablas, que corramos cuando leemos en esa visión. En el nombre de Jesús, yo creo que soy de 147 años, yo creo que soy de 120 años. Y ahora que empiezo a visionarme a los 120 años. Porque si yo no escribo la visión y no creo que cuando yo leo esa visión se va a cumplir en mi vida, ¿cómo puedo escribir la visión en tablas? Bueno, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que soy de larga vida, porque sé que es principalmente para predicar tu palabra en el reino tuyo y establecer tu reino aquí en la tierra, rescatando personas del infierno y estableciendo tu reino en el nombre de Jesús. Ahora escribo la visión, pongo un texto bíblico y digo, Mateo 6:33, busco primeramente el reino de Dios y su justicia, y me son añadidos años de vida. Se me aumentarán años de vida.
Y Proverbios 4:10 nos habla del aumento de años de días. Y así como otros textos bíblicos los puedo incluir ahí. Estos textos bíblicos: soy saciado de larga vida, Salmo 91:16. Establezco la visión, la escribo. Y hay textos bíblicos que respaldan que puedo ser de larga vida. Y medito en ello todos los días. Medito en esos textos bíblicos y me visiono a los 120 años, 110 años, 100 años, depende de los años que usted quiera vivir, ¿ok? Eso es parte de la fe, es parte del actuar en la palabra de Dios. Hablar, meditar y visionar a Cristo Jesús en el pasado, llevando mi enfermedad, y visionarme yo en el futuro que quiero llegar. Porque si no hay una visión de su futuro, nunca va a lograr llegar a ese futuro. A ver, pastor, me veo en un futuro muy oscuro, ya no sé, veo tinieblas, no alcanzo a verme a los 100 años. Bueno, creo que lo vamos a enterrar antes de tiempo. Si no logra verse a los 100 años, lo vamos a enterrar antes de tiempo. ¿Ok? ¿Entendemos ahí? Romanos 4:17. Parte del visionar. Estamos hablando parte del visionar. Versículo 13, vamos a Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia y la fe. ¿Sabe lo que entiende heredero del mundo? La frase heredero del mundo significa que tengamos un dominio, principalmente un dominio sobre el reino de las tinieblas en este tiempo. Cuando dices heredero del mundo, significa que yo puedo dominar, controlar, establecer el reino de Jesús aquí, que es el que debe de dominar. Si yo como hijo de Dios no lo establezco, Dios no lo va a establecer y Satanás va a estar reinando. Por eso de ahí la importancia de la oración de intercesión. Cómo estar intercediendo por otras personas, por esta humanidad, para que pueda venir espíritu, sabiduría y revelación y sus vendas, las vendas que hay en sus ojos sean rotas, sean quebrantadas. Ok, entonces, heredero del mundo significa que establecemos nuevamente el dominio que se le dio a Adán, pero ahora en Cristo Jesús, por la autoridad que nos delegó. ¿Qué significa heredero del mundo? Que podemos suprimir a los principados, las potestades, los gobernadores y los espíritus de enfermedad. Eso significa. Porque si los que son de la ley, dice, hablando de la ley de Moisés, son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué quiere decir? Que si no hay una ley establecida, significa que a nadie se le puede inculpar de pecado. Pero como ya hay una ley, que es la ley de Moisés, significa que a alguien sí se le puede inculpar de pecado. Es decir, la ley establecía, si alguien cometió un pecado, la ley decía, mira, por este pecado tú vas a ser condenado. Este pecado te trae condenación, este pecado te va a llevar a la muerte. ¿Me entiende? Eso es lo que decía la ley. Pero si no hay una ley establecida, pues no puede decir alguien, pues nadie me dijo que estaba mal. Nadie me dijo que estaba en un error. Pero si hay una ley que nos diga, significa que si hay algo que está en contra del ser humano, que puede inculparlo y llevarlo a una condenación eterna. Pero si no hay ley, ya no existe eso. ¿Qué significa todo esto? Bueno, aquí ahorita lo vamos a leer. Porque ahora ya ha venido la gracia a través de Cristo Jesús. Y la gracia nos restaura, nos rescata, nos libra del infierno. Eso es lo que nos quiere decir. No hay ley, es decir, no hay una ley que te condene. Por lo tanto, ya no debes de sentirte culpable. Porque era Cristo Jesús pagó el precio por ti, de la condenación eterna. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, dice el 16, es por fe para que sea por gracia. ¿Cuál fue la gracia? Que Cristo murió en la cruz y llevó las enfermedades por ustedes. Por eso es necesario que usted ejerza fe, para que la gracia, es decir, las enfermedades que Él llevó en la cruz del Calvario, ahora esa sanidad que Él conquistó por usted la reciba. Pero a través de la fe, creyendo en la promesa de lo que Jesús conquistó en la cruz por ustedes, ¿sí? Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿De qué está hablando? Bueno, para los que están en Cristo Jesús. Es una promesa para nosotros. Y luego hablando de Abraham, dice el 17,
como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el que da vida a los muertos? Dios. ¿Quién es el que llama a las cosas que no son como si fuesen? Dios. ¿Ok? Ahora, yo escuché a un hermano bautista que dijo, miren, eso de la confesión positiva, eso de la palabra de fe, están diciendo que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y ellos dicen, tú declaras las cosas y te serán hechas lo que tú digas. Él criticando a los de la palabra fe. Ya ven que no aplica porque es Dios, dice, no es el ser humano hablando. Sí, pero Efesios 5 me dice que yo soy imitador de Dios. ¿Qué no dijo eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 11? Sed imitadores de mí, soy como yo soy un imitador de Cristo. Y Efesios 5.1, miren lo que dice Efesios 5.1. Véalo ahí en la pantalla con sus ojos tapatíos. Sed pues imitadores de Dios. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen para que vengan a existencia. Dios dijo, hágase la luz, y la luz vino a existencia. ¿Okay? Pero usted no se ponga a crear planetas, por favor, ahí sí está errado. En el nombre de Jesús declaro un nuevo planeta que voy a heredar cuando me vaya a los cielos, y ese planeta va a ser totalmente mío y para mi familia. Porque voy a tener muchos chilpayates y nos vamos a multiplicar. Ya no crea como los mentados mormones. Los mormones creen que ellos tienen un planeta para ellos y muchas mujeres esperándolos en esos planetas. Dios mío. Ellos creen que entre más obras hagan aquí, Dios les tiene destinado un planeta y ahí les tienen muchas mujeres para que disfruten ella. Eso creen los mormones, bueno. Pero ¿sabe qué? No estamos hablando de crear planetas y crear ríos y crear... No. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, se está refiriendo principalmente a la fe. Se está refiriendo principalmente a lo que Jesucristo hizo en Mateo 17, dice que le habló a una higuera. ¿Y qué cree? La higuera tuvo un resultado, respondió a la palabra de Jesús. ¿Estamos entendiendo? El apóstol Pablo en Hechos 16 le habló a un espíritu de adivinación. Y echó fuera un espíritu de adivinación. Llamó las cosas que no son como si fuese. Espíritu, te echó fuera en el nombre de Jesús. Y el espíritu de adivinación salió de esa mujer, la dejó libre. Y Jesucristo le habló a una higuera y la higuera produjo resultados. En la higuera se mostró un resultado. Entonces, llamar las cosas que no son como si fuesen, estamos hablando de que por la fe nosotros podemos llamar a existencia la sanidad de nuestro cuerpo. Y creer que la herencia ya se pagó hace 2000 años porque Él llevó mis enfermedades. Y creo que por sus heridas he sido sanado. Es que llamo a mi cuerpo sano. Llamo a existencia sanidad en mi cuerpo. Llamo a existencia órganos nuevos. Por eso soy un imitador de Dios. ¿Por qué? Porque imito la fe de Dios. Marcos 11:22 dice, tened fe de Dios. Tengan la fe de Dios. Imitemos a Dios como hijos amados, Efesios 5:1. Entonces, esto lo escuché de un bautista, ¿no? Dice, ya ves, es Dios. Los de la confesión positiva, los de la palabra fe dicen que tienes que estar hablando la palabra, llamando las cosas que no son como si fuesen, creyendo que ese trabajo es para ti, declarándolo, creyendo que la sanidad es para ti, declarándola. Pero ya ven, es Dios aquí el que está llamando las cosas que no son como si fuesen. Y nada más les da ese texto bíblico y engaña a la gente. Pero vamos a Efesios 5:1, bueno, sed imitadores de Dios. Entonces, si Dios llama las cosas que no son como si fuesen, yo soy su hijo, ¿por qué no he de imitar a mi Padre Celestial? ¿Entendemos? Ahí es donde viene la confesión de la palabra, no confesión positiva. Nosotros no somos de la confesión positiva, somos los de la confesión de la palabra de Dios que sale por nuestra boca. Y entonces en Hebreos 4:12, ¿qué es lo que dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, y la palabra filos en griego, y en algunas traducciones lo menciona como boca. Es viva y eficaz y más cortante que otra espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu. Esa palabra, esa frase 2 filos significa 2 bocas.
en el griego. Entonces, en otras palabras, es Dios hablando por la boca de ustedes, cuando ustedes establecen algo aquí a través de la palabra de Dios. Señor, creo que tu palabra dice que ciertamente llevaste mis enfermedades. Yo creo que tú las llevaste en el nombre de Jesús. Por eso creo que por tus heridas soy sano, Señor. ¿Estoy qué? Hablando lo que está escrito. Y cuando yo hablo lo que está escrito, entonces son dos bocas. En la boca de Dios hablando por mi boca. Entonces aquí, por eso Satanás obedece y los espíritus de Satanás obedecen. Los espíritus de enfermedad obedecen. ¿Captamos? Ahora que hagamos la práctica, ahora que tomemos el curso de cómo orar por los enfermos para ver milagros, para que se vean milagros, también vamos a utilizar esta frase, llamar las cosas que no son como si fuesen, pero en sentido contrario. Es decir, la fe dice, llamo sanidad a este cuerpo, llamo un milagro creativo, llamo existencia a unos riñones nuevos, llamo existencia a unos pulmones nuevos. Pero ¿qué es lo contrario a eso? Dígame usted, ¿qué es lo contrario a eso? Niego esta enfermedad. Rechazo esta enfermedad. O llamo a inexistencia esa enfermedad. ¿Me entiende? Y vamos a utilizar esa frase para echar fuera enfermedades también. Niego, rechazo o llamo a inexistencia toda enfermedad o dolencia. Y la vamos a utilizar. Por una palabra que nosotros lancemos, que cree espíritus de enfermedad se van a ir de los cuerpos. Utilizando lo que es la fe, pero en sentido contrario, contra las enfermedades. También vamos a experimentar todo ello. Desde el hecho que te toquen, usted empieza a creer que usted está ungido. Empieza a creer que si hay personas que están enfermos y van a tocar su pedazo de tela y lo van a tocar usted, va a suceder lo mismo que pasó con el Señor Jesús, porque usted es el cuerpo de Jesús aquí en la tierra. Comienza a creer que no nada más por la sombra de Pedro sanaban los enfermos, porque la sombra de Pedro es el Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo que está en Pedro y que también está en ustedes y está en mí. Yo creo que por mi sombra pueden sanar los enfermos. Pastor, qué jactancioso. Muchas personas por internet pueden decir eso. Entonces, si no vemos lo que se ha escrito en la Biblia, en la iglesia primitiva, si no lo vemos manifiesto, mi hermano, todavía no llegamos a ser como la iglesia primitiva. No llegamos a ser la iglesia como el Señor Jesús la formó. Si no logramos ver eso. Muchas personas vamos a dar pañuelos, pedazos de tela, ungidos, y van a estar sanando frente a la cámara. Tenemos que ver eso. Si no lo vemos, ni siquiera podemos pensar que nos podemos igualar al apóstol Pedro o al apóstol Pablo. Si no vemos eso, tenemos que ver eso. Como ahorita pusimos el ejemplo, un paño lo ungimos y el Espíritu Santo está haciendo el milagro. ¿Qué hay de complicado en ello? Nada. Solamente creer que el Espíritu de Dios que estuvo en el apóstol Pedro y en el apóstol Pablo también está en mí y está en usted. ¿Entendemos Romanos 4:17? Llama a las cosas que no son como si fuesen. Llama a existencia lo que no existe. Eso es fe. La fe de Dios, pero la fe de Dios que ha sido puesta en su corazón cuando recibió a Cristo. Y esa medida de fe que usted hace crecer continuamente. Es la fe de ustedes, pero la sustancia activa que le ha dado esa fe es la palabra de Dios. ¿Entendemos ahí? Entonces vamos a poner ejemplos de el hecho que esté el enfermo ahí en el sol y la sombra de ustedes pase por el enfermo. Es tan sencillo eso. Yo sé que le está diciendo su mente, qué difícil. Cuando el pastor me ponga que mi sombra pase por ahí, por el enfermo, yo creo que el enfermo va a pegar gritos y le va a doler más. Depende si usted se cree que está ungido por el Espíritu de Dios. Todos estamos ungidos cuando recibimos a Cristo. Pero de acuerdo a su fe, esa unción se manifestará. ¿De acuerdo a fe? ¿Ok? Es bien práctico, bien sencillo. Las cosas del Señor son bien sencillas.
Pues es cuestión de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y lo que el Espíritu Santo nos haga, nos diga, nosotros hacerlo, nada más es todo. ¿Entendemos Romanos 4:17? Romanos 4, 2 Corintios 4:18 también es parte de la visión. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales. Pero ¿sabe qué? ¿Cuáles son las cosas que no se ven y son eternas? La palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Podrán suceder circunstancias adversas en los hijos de Dios. Podrá morir un hijo de Dios, pero su palabra nunca pasará. Su palabra permanece fiel. ¿Y por qué digo que morirá? Porque cada quien vivirá por su fe. De acuerdo a lo que oye, eso es lo que es ese hijo de Dios. Que no le echen la culpa a Dios que Dios se los lleva antes de tiempo, no. No es Dios, amigo de internet, el que mató a tu familiar el coronavirus, no fue Dios el que se lo llevó. Fue tu familiar que nunca creyó y nunca tomó las cápsulas de sanidad que su servidor dio hace tiempo, inspirado por el Espíritu de Dios. Que no digan que fue Dios el que se lo llevó. Tu familiar nunca iba a la iglesia los domingos, se iba con los motociclistas, esos que andan, es que me voy a ir con los chopper. Y el chopper mentado iba en la bicicleta y se mató. Y digo, me enteré hace poco que estaban por ahí en la basílica acá de Zapopan varios orando porque habían muerto 2 en ese mes. Estoy hablando hace como un año y medio. ¿Era culpa de Dios que murieran en la motocicleta? No. Ellos murieron porque nunca le dieron la prioridad a Dios. Los domingos se iban a dar la vuelta en la bici, en la motocicleta. Pastor, es que era mi Harley Davidson. Bueno. Entonces no es Dios llevándose a las personas. Es las personas que no le dan el primer lugar a Dios, ¿ok? Ok, entonces vamos a ver la palabra. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven y están establecidas por la palabra de Dios son eternas. Por la palabra de Cristo Jesús usted tuvo eternidad y va al cielo. ¿Y cómo lo puede saber que va al cielo? Digo, ¿cómo puede saber usted que va al cielo? Cuando se muera, ¿qué seguridad tiene? Porque está escrito en la palabra, ¿verdad? No puedo ver lo que está escrito en la palabra, pero no lo puedo palpar. Pero sé que si la palabra dice que en Cristo Jesús tengo vida eterna, yo lo creo. Por la fe en Cristo Jesús tengo vida eterna, ¿ok? Entonces por la palabra de Dios creemos, ¿ok? Entonces esa palabra no mirando es una palabra griega, blepo, palabra griega, y se utiliza para una visión mental. No mirando, es decir, mirar o mirando, la palabra mirando significa tener una visión mental. Eso significa la palabra griega, tener una visión mental. ¿Quiénes tuvieron una visión mental? Pues ahorita vamos a ver a la mujer con flujo de sangre. Mateo capítulo 13, versículo 13. Tengo que ver lo que no se ve, y lo que no se ve es la palabra de Dios. Y eso es lo eterno. Mateo capítulo 13, versículo 13, estamos hablando de la visión, que es parte de actuar, es parte del actuar para aplicar la medicina de Dios, para que nuestro cuerpo sea de larga vida, ¿ok? Hablar, ¿qué más es? Meditar, ¿qué más es? Visionar, y por último, tener una fe en movimiento, una fe activa, ¿ok? Sé sano, hombre, ya eres sano, pues levántate y anda. Esa es la fe activa. Yo sé que lo van a disfrutar mucho ese curso de sanidad, porque si invita enfermos, vamos a experimentar. Es más, hasta vamos a salir a la calle y vamos a ver cuando el sol esté así, y vamos a ver que la sombra de ustedes va a sanar al enfermo. Lo vamos a experimentar. Lo veo con los ojos como, qué imposible será eso. ¿What? Los veo con los ojos de what. Como que, bueno, ¿usted cree que es difícil?
Nada es imposible si usted lo puede creer. Nada es imposible. ¿Ok? Y si le da miedo, pues bueno, yo voy a experimentar primero para que diga. Si alguien que quede en vergüenza, que sea el pastor. ¿Verdad? Pero ¿sabe qué? Dice que los que en él creemos no seremos avergonzados. La sombra de su servidor que pase por el enfermo va a sanar al enfermo. Lo creo. Esa jactancia no. Yo creo que tengo la unción del Espíritu de Dios. No es por mi sombra, es por el Espíritu de Dios que está sobre mí, que reposa sobre mí. No es que soy super ungido, no es la unción del Espíritu Santo que está en mí. Y que está en usted, es la misma. ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo? Que a lo mejor usted está más chaparro, más alto que yo, pero de ahí en fuera no hay más. Su sombra debe sanar al enfermo. Porque es el Espíritu Santo en Pedro que está en usted también. Así que se va a poner muy interesante ese curso porque vamos a experimentar lo más raro, extraño, cosas que vienen en la Biblia que entre comillas para el pueblo de Dios son extrañas o raras porque nunca los practican. Pero tenemos que regresar a la iglesia primitiva, hacer como la iglesia primitiva. Mandaba un delantal de los enfermos, trapos de los enfermos, los enviaban a los enfermos y los enfermos sanaban. Tenemos que también aplicar eso. Directamente en cámara para que se vea. Así que vamos a sacar la cámara allá abajo y la sombra de uno de ustedes va a sanar al enfermo. Si usted lo cree, y si no anda carnalón, pues créanlo que vamos a ver ese milagro. ¿Ok? Entonces entendemos Mateo 13:13. Por eso les habló por parábolas. ¿Por qué les habló por parábolas Jesús? ¿Qué es una parábola? Es parte de lo que estamos viendo los viernes. Venga los viernes. No se los voy a explicar. No se crea. Parábola es un ejemplo natural poniendo elementos naturales para dar a entender algo diferente a lo natural. En este caso lo espiritual. Elementos naturales. Esa es una parábola. Son figuras o son simbolismos de algo natural para representar algo espiritual. Esa es una parábola. Bueno, entonces el Señor Jesús les hablaba por parábolas. Cuando habló del grano de mostaza se refería a la semilla de la palabra de Dios que se siembra, y es como el reino de Dios, que se siembra en tierra, crece y es la más grande de las hortalizas. Y eso es por la fe que crece en el creyente cuando escucha la semilla de la palabra de Dios y es implantada en su corazón. Porque cualquiera dice... A ver, ¿dónde estamos? Mateo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esa parte, esa palabra griega es la misma. Cuando dice viendo no ven y viendo veréis y no percibiréis. Viendo no ven, esa palabra es la misma que significa tener una visión mental. Viendo no ven significa que a lo mejor usted no tiene su visión en la promesa de Dios. Puede estar viendo la palabra de Dios, suponiendo Juan 3:16, porque estoy preocupado, pastor, porque dejé los frijoles en la lumbre y se me van a quemar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que los frijoles, Dios mío, amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, Dios mío, ya se están quemando. Que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, Dios mío, ya no sé cómo le voy a hacer con los frijoles, que todo el mundo que en él cree no se pierda, más se me quemaron. Viendo, no pueden tener una visión clara de lo que dice la palabra. ¿Entendemos? Estamos viendo los tiempos. ¿Cómo están los tiempos? Sí estamos viendo los tiempos, ¿verdad? ¿En qué tiempos estamos ahorita? Se están cumpliendo lo de Mateo 24, rumores de guerra, rumores de guerras, pestes, terremotos se van a incrementar. ¿Sí o no estamos en esos momentos en que
Ya está próxima la venida del arrebatamiento. Yo creo en el arrebatamiento. Hay gente que no cree. Me voy a quedar en la gran tribulación. Ay, pues quédese ahí en la gran tribulación. Ahí que lo decapiten. Yo me voy con Cristo. Pastor, es que eso de la gran tribulación no existe. Digo, del arrebatamiento no existe. Vamos a pasar la gran tribulación. Bueno, el que cree en eso, pues que se quede. Yo creo en el arrebatamiento. Yo creo lo que dijo el apóstol Pablo, que nuestro cuerpo se ha transformado en un cuerpo inmortal. 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses capítulo 4. Mi cuerpo se va a transformar en un cuerpo mortal. De usted yo no sé. Si usted lo cree, también se va a ir con Cristo en las nubes. Dice que viene Cristo. Y dice que Él nos libra del día de la ira. Apocalipsis capítulo 13. Entonces, imagínese de repente, no, pues es que yo sí me voy a quedar. Pues quédese. Ya cuando vea la guillotina, ¿por qué no creí en el arrebatamiento? Que venga la guillotina a degollarlo, Dios mío. Imagínese los borbotones de sangre corriendo por todo, la cabeza por un lado y el cuerpo por otro. Qué feo, ¿no? Y luego la esposa viendo, te dije viejo que creías en el arrebatamiento. Y yo de tonta que te creí que no existía el arrebatamiento. Y le van a decir como Ananías y Zafira, ahora te toca a ti. ¿Sí sabe el caso de Ananías y Zafira? Primero murió el esposo y luego la esposa. Bueno, pues que se queden, yo por fe me voy. Porque por fe creo en ese acontecimiento. Yo creo en ese acontecimiento. Ok, entonces, viendo no ven. ¿Qué significa viendo no ven? Significa que puede estar viendo la palabra de Dios y la promesa de Dios, pero no pueden tener una visión mental y espiritual en su corazón para creer lo que la palabra de Dios dice, porque pueden ver y no pueden percibir lo que está sucediendo ahorita en el mundo espiritual y lo que Dios dice en su palabra, ¿me entiende? Por eso es importante visionar viene de ahí. Por eso le digo, alguien puede estar leyendo la palabra y puede estar viendo, oh, qué bonito es aquel cuadro, mira, qué precioso, mira el águila aquella, qué preciosa, mira aquel árbol color de rojo, mira qué bonito, ahora en otoño se van a poner así los árboles de Jalisco. Y puede estar leyendo la palabra, pero no percibe, no tiene una visión, no tiene imaginación de lo que la palabra de Dios dice. Por eso alguien puede estar repitiendo la palabra, Señor, por tu llaga soy sano. Y luego estás haciéndole ahí las tortillas de harina. Señor, por tu llaga soy sano, lo que dice tu palabra, que ciertamente llevaste mis enfermedades, sufriste mis dolores, y dándole al bistec, sufriste mis dolores. Y yo te tuve por azotado, por herido de Dios, agarrando la escoba. Herido de Dios y abatido, mas tú fuiste herido por mi rebelión con el trapeador, molido por mi pecado. Por favor, deje de hacer las cosas y póngase en la palabra, léala, medítela y visione a Cristo Jesús en la cruz. Pastor, me tomo la cápsula señal todos los días, pero ¿qué cree? Me pongo a barrer y a trapear. Bueno, o sea, no le va a servir mucho. Medite en lo que está escrito. ¿Entendemos? Por eso dice, visionar es eso. Visionarse en lo que está leyendo de la palabra, la promesa, lo que Dios dice en su palabra. No nada más, muchos ven, dice, ¿qué dice el Señor Jesús? Viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y esa palabra blepo, que viene de una visión mental, Mateo 5:28, mire, Mateo 5:28. Este es un ejemplo muy claro, pero en el sentido contrario. Aquí se utilizó, pero en un sentido negativo, ¿ok? Sentido negativo. Dios mío, qué temprano es. Mateo 5:28. Pero yo os digo, bueno, dice desde el 27, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, una cosa es su vista natural, ¿no? Dice, no adulterará la ley de Moisés, pero Jesús dijo y le añadió y le dio un sentido más correcto a la ley de Moisés. O sea, no se trata que adulteres, sino se trata que si tú miras a una mujer, no hay problema si la miras. El problema es cuando la miras para, y ahí viene la frase, codiciarla. Imaginarte, llevarte a esa mujer a otro lugar, hacer con esa mujer muchas cosas, sí, en la imaginación. Te visionaste ya cuando esa mujer agarró la mano.
¿Se ha dado cuenta? O sea, la palabra mirar, no mirando las cosas que no son, perdón, no mirando las cosas que se ven, que son temporales, sino mirando las que no se ven. Mirando las que no se ven significa visionando lo que está escrito en la palabra, que no lo veo palpable, pero lo puedo traer a manifestación a través de una visión. Mirándome yo a los 120 años predicando la palabra, a los 130. Por eso la palabra es esa, es llevar tu imaginación más allá y un proceso más allá de lo que puedes tú ver o percibir hasta donde tu vista alcance. Por eso cuando le dijo Dios a Abraham, ve la tierra aquella, toda esa descendencia la daré a ti y a tu descendencia. Pero no era lo que alcanzaban a ver sus ojos, porque sus ojos, pues alcanzo a ver 5 hectáreas, Señor, ¿será para mí todo eso? No. Abraham echó a volar la imaginación y creyó que todas esas tierras, todos esos terrenos eran para su descendencia. No nada más es ver hasta donde tu vista ve o imaginar hasta donde tu mente imagina, sino llevarlo más allá. ¿Me entiende la palabra de visionar? Por eso dice, mirando aquello que es eterno, que no lo puede ver usted o percibir con sus sentidos naturales, pero es eterno. Eso es visionar. ¿Sí entendemos lo de visionar? Y vamos al clásico Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Pues Marcos, creo que es Marcos, permítanme. Déjenme ver si es este, Mateo capítulo 9. Sí, Mateo 9. No sé si lo tengo. Mateo 9, 21. ¿Qué es lo que tiene Mateo 9, 21? Ok. Entonces estamos hablando de la mujer con flujo de sangre. Les vamos a leer desde el 18, dice. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Hablando de Jairo, ¿verdad? Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pero antes de tocar el borde del manto de Jesús, ¿qué pasó? Porque decía dentro de sí. Decía dentro de sí. ¿Lo podemos captar ahí? ¿Qué significa decir dentro de sí? Que ya tenía tiempo meditando, hablando, murmurando, declarando que al tocar el manto de Jesús iba a ser sana. Inclusive ya tenía tiempo visionándose tocando el manto de Jesús. Visionándose. Esa misma Mateo 9:21, pero en la Biblia latinoamericana dice porque ella pensaba, con solo tocar su manto me salvaré. O sea, no nada más ella decía o lo hablaba con sus palabras, sino también echaba a volar su imaginación. Eso es visionar. Veía a Jesús, pero cuando yo esté cerca de Jesús, a pesar de que soy una mujer con flujo de sangre, no me van a dejar acercarme a Él, porque estaba prohibido en la ley de Moisés que nos acercáramos donde estaba la comunidad, pero yo entre la multitud me esconderé, evadiré a las multitudes y llegaré cerca de Jesús, y tan solo cuando yo empiece a tocar su manto, en ese momento creo que la sangre va a cesar. Y esa mujer hizo todo lo posible, lo imposible para acercarse a Cristo Jesús. ¿Y qué cree? Logró el objetivo. Pero ella decía, ella pensaba, ella imaginaba, ella se visionaba tocando el manto de Jesús. ¿Captamos? Eso es visionar. Si ella se visionó tocando el manto de Jesús, ¿por qué no puedo visionar yo a Cristo Jesús viendo ese órgano dañado en la cruz del Calvario? ¿Se da cuenta la importancia de visionar cuando ejercemos los actos de fe? Oír la palabra, recibir la palabra, creer la palabra y actuar en la palabra. Actuar es hablar, actuar es meditar o considerar, y actuar es visionar. Visionar a Cristo Jesús llevando mi enfermedad y visionarme yo en un futuro. Esta mujer, ¿cómo se visionaba? En un futuro se visionaba sana. Por eso es bíblico que usted se visione en un futuro. ¿Sí o no se visionaba en un futuro? Pensaba,
decía, si tan solamente tocare el borde de su manto, esa mujer se trasladaba al futuro. En el momento que yo tenga la oportunidad que Jesús venga a este lugar, que esté cerca, yo me voy a acercar y le voy a hacer de esta manera. Planeaba, proyectaba de la manera en que se iba a acercar a Jesús. Por eso yo le digo, cuando usted ejerce fe y habla la palabra, realmente medita y se visiona en esa palabra. Y si no, comience a hacerlo ya. ¿Cómo se quiere ver de aquí a 30 años? Sano. Su cuerpo totalmente sano, restaurado. Pero sí existe que hay gente que se visiona. Y si usted le pregunta a la mayoría de la humanidad, se visiona mal. ¿Para qué durar 70 años? ¿Para que mis hijos me anden cambiando de pañales? ¿Para qué vivir 80 años? ¿Para que mis hijos me anden cargando con la silla de ruedas? Muchas personas dicen eso, yo los he escuchado. Que no quieren vivir muchos años porque creen que sus hijos los van a andar con la silla de ruedas. ¿Sabe? Hay que llevar a papá, te llevamos al supermercado en la silla de ruedas. Y se visionan en la silla de ruedas. ¿Y qué cree? Cuando alguien anda en silla de ruedas a los 80 años porque no puede caminar. Dios mío, ¿por qué a mí me sucedió esto, Señor? ¿Por qué tuve ese accidente? ¿Y por qué se me dañó mi columna? ¿Y por qué tengo que andar en silla de ruedas, Señor? ¿Es un castigo tuyo? No, no es un castigo de Dios. Usted se visionó y dijo usted que sus hijos lo iban a traer en silla de ruedas. Y se visionó en silla de ruedas. Se visionó cambiándole los pañales. Por eso dice la gente, ¿para qué vivir más de 70, 80 años? Para darle lata a mis hijos. No, mi hermano. Bueno, digo, soy el único loco que ha escuchado eso. Digo, se quedan todos callados como que nada más yo lo he escuchado. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? Si no levanta su mano, los amigos de internet están levantando su mano. Entonces, si tan solo tocara su manto, ella decía, ella pensaba, ella se visionaba, ella tenía un proyecto, ella tenía una estrategia para llegar a Cristo Jesús. Y tocar el manto, ¿y qué cree? Sucedió el milagro. ¿Recibió el milagro de la visión que tenía? Sí. ¿Se cumplió la visión de la mujer? No sabemos cuántos meses, no sabemos cuánto tiempo tenía esta mujer visionándose así. Y decía, y continuamente decía, pensaba, se visionaba, imaginaba tocando el manto de Jesús. Entonces no sé, todo lo que esta mujer pasó es el mismo proceso de la fe que nosotros tenemos que pasar en el actuar en fe. Va a llegar lo que usted imagine, va a llegar. ¿Ok? Lo que usted se imagine va a llegar. Vemos también en Lucas 12, otra visión. Lucas 12 y 17. Esto que estamos hablando de la visión es totalmente bíblico. Lucas capítulo 12. Y hablando de una parábola, el Señor Jesús dice el 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. La heredad de un hombre rico había producido mucho, es decir, sus tierras habían producido. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué cree? Esa palabra también es la misma palabra griega, blepo, que tenía una imaginación mental. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Este es un hombre que se estaba visionando su futuro. Estaba visionando sus graneros más grandes. Ya estaba pensando en construirlos. Ya estaba pensando en dónde guardar el producto. Ya estaba pensando toda la abundancia financiera que venía. El único problema es que su visión no era conforme al reino, ni para servir al reino de Jesús. Su visión era errada. Para él disfrutar, para mí, a ver, voy a ahorrar, en lugar de invertir en el reino de Jesús,
para salvar más almas del infierno. Voy a ahorrar para pagarme mi viaje a Europa. Ya me veo allá en los mejores hoteles de Italia. Ya puedo verme en Francia, en Suecia, en Suiza. Aquella villa hermosa de Suiza. En un restaurante tomándome un café ahí bien rico. Y comiéndome unos ricos borreguitos suizos. Y una vaca suiza aprovechando. Ya veo mi carne asada con una verdura a un lado. Y sus rabanitos, sus pepinos y bien adornada. Con su aderezo bien rico. Y unos frijoles mexicanos. Este hombre estaba así. Voy a acumular, voy a hacer graneros y abundancia. ¿Para qué cree? Aquí véalo. Versículo 18, Lucas 12, 18. Y dijo, esto haré. Este hombre se visionaba y su visión era contraria a la palabra de Dios. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores. Y allí guardaré todo mis frutos y mis bienes. 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, disfruta en Europa. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios? Necio. ¿Por qué? Porque toda visión para provecho propio, toda esa visión hace al hombre necio, porque si su visión no es para servir a Jesús, sería infructífero que pudiera tener una visión de 120 años. Si no, lo va a dedicar a Cristo Jesús. El que no tiene una visión para servir al reino de Jesús, no, aunque yo le diga, hermano, visiones a los 120, véase allá. Sí, pastor, mire que me veo en un barco por allá en Italia. Sí, pastor, mire que veo que voy a ir a ver al Real Madrid contra el Barcelona, pastor, allá. Ese es el problema. ¿Qué dice la Biblia? El Señor le dijo, necio. ¿Por qué necio? Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? ¿Qué significa provisto? Ver antes de. Prever. Todo lo que has provisto, ¿qué significa? He visto antes mi abundancia. Pero si yo he visto antes mi abundancia, hoy tengo una visión de mi futuro, creo que soy un empresario, creo que soy rico, sí. Pero para construir más iglesias, para comprar más automóviles para el reino, para viajar a más países, para llevar el evangelio a otros lugares, para construir nuevas iglesias, para comprar terrenos para el reino de Jesús. ¿Y qué cree también? Como yo lo enfoco a eso, ¿qué cree? El Señor me dice, hijo, tómate tu viaje a Europa y vete a ver el Real Madrid contra el Barcelona. Es añadidura lo demás, pero primeramente es el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás me es añadido. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? De la nuera y el yerno, que es el que le cae más mal a usted. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Alguien puede tener una visión errada, puede visionarse erradamente, pero si su visión es conforme al reino de Jesús que cree, esa visión se va a cumplir. ¿Por qué? Porque somos ricos para con Dios y no hacemos tesoro para nosotros. Solamente para mí, pastor. Yo quiero para mí, todo para mí. Tenemos que ser ricos para con Dios. Ese es un buen ejemplo de visionar, pero en lo negativo, en lugar de visionar, en lo positivo. Cuando visiono, impulso mi fe en lo positivo. ¿En qué sentido positivo? Pues para el reino de Jesús. Se cumplirá siempre toda visión de vivir 120 años, 147 años en mi vida, porque mi visión es para servir a Jesús. Mi visión es ser rico para servir y esos bienes dedicarlos a Jesús. Y adicionalmente el Señor me va a dar para disfrutarlos. Pero es lo adicional, no es lo principal. Lo principal es el reino, lo adicional es lo que yo disfrute. ¿Entendemos? Principal el reino de Jesús, lo adicional es lo que Él me da para disfrutar. No al revés, no primeramente yo y después el reino. O sea, ahí es una visión contraria, pero es parte de visionar.
Pónganse de pie. Ahí terminamos la parte de visionario y por último vamos a concluir, no sé si el próximo domingo o en 15 días, vamos a concluir con la parte de tener una fe en movimiento y tomar autoridad, que es la última parte para aplicar la cápsula de sanidad. Es la última parte para tomar la cápsula de sanidad. Es la 1:30 de la tarde, hora de Jalisco. 1:30, hora de Jalisco. Y vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno. Vamos a darle gloria a Él. Vamos a darle gloria a Jesús. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde. Gracias por tu palabra. Señor, yo creo que parte de poder aplicar la medicina tuya en nuestras vidas es entender principalmente que tenemos que ser oidores de tu palabra, pero también hacedores de tu palabra. Tenemos que oír tu palabra y tenemos que creer que en humildad que recibimos, y esa palabra es para nosotros, la recibimos. Recibimos todo lo que tú tienes en tu palabra, yo lo recibo para mí, Señor Jesús. Pero también decido creer en lo que tu palabra dice, Señor. Decido creer que a mí también es para mí la sanidad, es para mí la larga vida, porque mi vida he decidido dedicarla a tu reino, Jesús. Por último, creo que debo de actuar en lo que he creído, debo de actuar en lo que he oído, debo actuar en lo que he recibido. Y en ello, Señor, yo decido todos los días hablar lo que está escrito en tu palabra. Que por mi boca salga tu palabra, Señor, pero también meditar en cada promesa que me has dado de larga vida y de sanidad para mi cuerpo. Meditar, pero aún así poder visionar lo que tú hiciste hace 2000 años en la cruz llevando mis enfermedades. Poder visionar que a ti te cargaron toda enfermedad, de esclerosis, de diabetes, de cáncer, de lupus. Toda enfermedad respiratoria tú la cargaste, Jesús. Toda enfermedad de los riñones tú la cargaste. Toda enfermedad intestinal tú la cargaste. Toda enfermedad muscular tú la cargaste. Toda enfermedad de los huesos tú la cargaste, Jesús. Poder ver en ti esa maldición cargada para que yo ahora pueda recibir sanidad en mi cuerpo y creer que por tus heridas yo he sido sanado, Señor. Pero creer y poder verme, visionarme en un futuro. Yo puedo verme ahora a los 100 años. Yo puedo verme a los 100 años, yo puedo verme totalmente próspero, enriquecido para toda liberalidad. Yo puedo verme a los 100 años predicando aún tu palabra, 110 años, 115, sanando a los enfermos, haciendo tu obra, Jesús. Yo puedo verme saliendo a las calles aún a llevar tu palabra y liberando a los oprimidos, a los cautivos. Porque primeramente busco tu reino. Y todo lo demás me es añadido. La larga vida me es añadida. La salud a mi cuerpo me es añadida. Yo puedo verme a los 120 años, aún enseñando tu palabra. Puedo verme en la Argentina, Señor. Puedo verme ahí en la Patagonia. Puedo verme en Colombia. Puedo verme en el Perú. Puedo verme en Chile. Aún en España puedo verme enseñando tu palabra. Pero es para glorificar tu nombre, Jesús, y para que tú seas el exaltado. Por eso he decidido vivir larga vida, porque hay palabra que lo respalde. Salmo 91:16. Soy saciado de larga vida.
Años de vida y paz se me aumentan, hasta que la visión se cumpla. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella, aunque la visión tarda aún por un tiempo, mas se apresura hacia su cumplimiento. Y no mentirá esa visión. Espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Toda visión proyectada al reino de Jesús siempre se cumplirá. Toda visión vana no se cumplirá. Pero toda visión de larga vida se cumplirá. Si mi objetivo es tu reino, Jesús. Todo lo que yo hago es para ti, Jesús. Y siempre pienso en ti, Señor, y en tu reino. Por eso sé que mi visión de larga vida se cumplirá. Sé que mi cuerpo cobrará vida para vivir esos 147 años. Mis células serán regeneradas. Llamo a regeneración células. Llamo a regeneración un corazón nuevo, con 10 veces más a su potencia normal para bombear la sangre por todo mi cuerpo. Llamo a existencia intestinos nuevos, estómago nuevo, un páncreas nuevo que genere insulina suficiente para mi cuerpo, hígado nuevo, Señor, en el nombre de Jesús, riñones nuevos. Llamo a existencia, fortalecidos, sanos, libre de todo ente ajeno, libre de piedras. Prohíbo la formación de piedras en mis riñones, en el nombre de Jesús. Señor, recibo la vista en el nombre de Jesús. Recibo un sistema nervioso central nuevo, en el nombre de Jesús. Los llamo a regeneración y existencia. Recibo un sistema respiratorio nuevo, pulmones ahora mismo, los recibo nuevos en el nombre de Jesús. Cuerdas bucales nuevas, laringe, faringe sean restablecidos y sanos. Sistema auditivo, te regeneras ahora mismo y cobras vida en el nombre de Jesús. Sistema digestivo, te restableces, te regeneras y cobras vida y vuelves a tu función normal. Sistema musculatorio, ahora mismo llamo a regeneración. Ligamentos, tendones, cartílagos, nervios ahora mismo se hacen nuevos en el nombre de Jesús. Huesos ahora mismo sean regenerados, se hacen nuevos en el nombre de Jesús, cobran vida. Rechazo toda enfermedad en mis huesos, rechazo toda enfermedad musculatoria en el nombre de Jesús. Sistema urinario, ahora mismo cobras vida en el nombre de Jesús. Te restableces, te regeneras. Sistema linfático, ahora mismo produces glóbulos blancos y rojos. Mi nivel de hemoglobina vuelve a su nivel normal en el nombre de Jesús. Glóbulos blancos recorren mi torrente sanguíneo en el nombre de Jesús y destruyen todo virus, bacterias que quiera dañar mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Sistema circulatorio, ahora mismo te regeneras y cobras vida, te llamo existencia nuevo. Venas y arterias vuelven a su tamaño normal, a su anchura normal, a su elasticidad normal. Prohíbo que se coagule mi sangre. Médula espinal, te llamo existencia nueva. Ahora mismo produce sangre limpia, libre de triglicéridos, libre de glucosa, libre de virus. En el nombre de Jesús le ordeno a mi sangre que vuelva a su adelgazamiento normal. Prohíbo que se coagule en mis venas en el nombre de Jesús. Le ordeno a mi sangre que vuelva a su adelgazamiento o engrosamiento normal, conforme fue diseñado por el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Mi cuerpo cobra vida, mis células se multiplican y se reproducen a su tamaño normal. Prohíbo que se muten, alteren, aumenten o disminuyan. En el nombre de Jesús mi cuerpo cobra vida, porque dice tu palabra que Romanos 8:11 que es el Espíritu de Dios que levantó a Cristo Jesús, es el que vivifica mi cuerpo, le da vida a cada parte de mi cuerpo. En el nombre de Jesús le da vida a cada parte de mi cuerpo, porque dice el Salmo 103 que me rejuvenezco como el águila, porque tú sacias de bien mi boca con tu palabra, y tu palabra es verdad, Señor. Y mi cuerpo comienza a cobrar vida ahora mismo.
comienza a cobrar vida, mis riñones, mis pulmones comienzan a cobrar vida. En el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo llamo a existencia un sistema endocrino hormonal que produzca hormonas suficientes para mi cuerpo. Rechazo toda andropausia, y las mujeres digan rechazo toda menopausia en el nombre de Jesús, porque no es parte del plan de Dios para mi vida. Por eso mi sistema endocrino lo llamo existencia nueva, se restablece, hormonas nuevamente se reproducen en mi cuerpo, nuevas se hacen en el nombre de Jesús. Rechazo el proceso del envejecimiento y declaro que se retarda en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Así como Sara a sus 75 años todavía dice que Faraón la veía como una mujer hermosa, de aspecto hermoso, era porque su piel estaba rejuvenecida. Y yo creo por ese rejuvenecimiento en el nombre de Jesús de cada órgano, Padre, porque busco primeramente tu reino y tu justicia. Y todo lo demás, la larga vida, los órganos nuevos en mi cuerpo, en el nombre de Jesús, vienen por añadidura. Gracias, Señor. Soy de larga vida. Bienes y riquezas hay en mi casa. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Esa es la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y altísimo, milagroso sanador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor. Tú eres mi sanador. Nada me hace falta. En ti estoy completo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amigo que es por internet, recibe a Cristo. Es esta oración sencilla conmigo. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, di: Señor Jesús, hoy te recibo en mi vida, en mi corazón. Hoy recibo al dador de la vida, que eres tú, Cristo Jesús. Yo declaro con mi boca que tú eres mi Señor y mi único Salvador y mi Dios. Te recibo en mi vida y creo que paso de muerte a vida. Creo que nace en mi espíritu y creo que cuando parta de esta tierra, después de haber cumplido el propósito, la misión que tú tienes para mí de larga vida, estaré contigo en el paraíso por una eternidad, Cristo Jesús. Gracias porque soy templo de tu espíritu. Gracias, Jesús, mi sanador y mi Dios, mi libertador. Gracias, Jesús. Recuerda, amigo, viernes 8 de la noche y domingos 12, las transmisiones que tenemos en vivo a través de estos medios, ¿sí? Aquí en la congregación estamos viernes 7 de la tarde y domingos 11 de la mañana. Dios les bendice, Cristo les ama y nosotros también. Sean ustedes bendecidos. En el nombre de Jesús.